Hola, bienvenidos nuevamente a Señales Ocultas. Aquí en Señales Ocultas yo te cuento todo tipo de historias paranormales, sobrenaturales, de misterio. Si te gusta este tipo de contenido, quédate hasta el final. Hoy vamos a hablar de estos encuentros paranormales. Déjame saber al final del video tú qué piensas. Soy la hija menor de mi familia, la primera historia. Mi mamá y yo siempre hemos sido muy sensibles. No es el caso de mi hermana mayor. Sin embargo, ella ha estado involucrada en muchos momentos que solo podría llamar extraños. Esto pasó cuando ella era pequeña. Ya era lo suficientemente grande, tal vez unos 5 años, como para dormir sola en su habitación, en una cama individual normal. Ella lo recuerda todo y mi mamá también. Una noche mi hermana soñó con una bruja. En el sueño, la bruja volaba por el techo, de un lado a otro, riéndose. Movía las manos y mi hermana recuerda que su cama empezó a girar, a dar vueltas y vueltas y vueltas. Luego el sueño se detuvo y ella simplemente siguió durmiendo. A la mañana siguiente, mi mamá entró a la habitación. La cama estaba en el centro del cuarto, en una posición extraña. Mi mamá apenas podía moverla para tenderla. Hacía muchísimo ruido cuando la empujaba. No podía entender cómo una niña pequeña habría podido mover esa cama durante la noche sin hacer absolutamente ningún ruido. Además, mi mamá tiene el sueño muy ligero. Y esto no pasó una vez, pasó muchas veces. Y en esa casa siguen pasando muchas cosas raras. Yo creo que a mí me hubiera pasado una vez y hubiera sido suficiente para salir corriendo con mis hijas de esa casa. Ok, la siguiente historia. Cuando tenía alrededor de 12 años, me desperté en la mitad de la noche para ir al baño. Al salir del baño y dirigirme hacia la puerta de mi habitación, que estaba cerrada, vi una silueta. Era la silueta de una persona, de aproximadamente 1,5 metros de altura. Estaba de pie allí, entre el espacio donde yo estaba y la puerta. Podía ver claramente la forma de una cabeza y los hombros, pero era completamente negra, no tenía rasgos faciales, no tenía detalles, solo una forma sólida. Tenía la energía y presencia de una persona. Grité lo más fuerte que pude. Corrí al cuarto de mi mamá. Desde ese día tenemos un regulador de luz en el pasillo. Nunca vuelve a estar completamente oscuro o nunca vuelve a estar completamente oscuro. Jamás. La siguiente historia. Tuve una experiencia muy similar. Esta es en respuesta a la otra historia. Tendría más o menos la misma edad. Me levanté en la madrugada para ir al baño. Al salir, miré hacia las escaleras que estaban junto al baño, porque sentí que alguien me observaba. Esperaba ver a mi padrastro, porque normalmente llegaba del trabajo entre las 3 y las 4 de la mañana. Pero lo que vi fue una niña pequeña que estaba al final de las escaleras, mirándome fijamente. No se movía, no tenía expresión, solo me miraba. Me di la vuelta inmediatamente. Fui a mi habitación, cerré la puerta, me metí bajo las cobijas. Estoy convencido de que esa casa estaba embrujada. La luz del pasillo se encendía sola, casi todas las noches, entre las 2 y las 3 de la mañana. Siempre sentía que alguien me observaba cuando me acostaba. Mi mamá cree que todo está relacionado con mi hermana. Ella cuenta que una noche, al regresar de un turno nocturno, escuchó a mi hermana hablando con alguien en el sótano. Escuchó que mi hermana decía: ¿quieres ser mi amigo? Pensó que alguien había entrado a la casa. Corrió escaleras abajo y solo encontró a mi hermana sentada sola en el sótano. Desde entonces, siempre pasaron cosas extrañas en esa casa. Ok, porque la hermana inconscientemente invitó a la fuerza o la presencia que ha estado haciendo desde entonces cosas extrañas en la casa. Ok, la siguiente historia. Cuando tenía 14 años, estaba con mis amigos. Nunca creí realmente en la Ouija. Todas las historias que había escuchado eran bromas o nada sucedía. Después de la escuela, caminamos a la casa de mi amiga. Éramos 5 personas. Solo había un chico en el grupo, mi mejor amigo. Seguimos todas las reglas,
pero las palabras que aparecían en la Ouija cuando empezamos a jugar aparecían en latín. Tuvimos que usar traductores. Ninguno de nosotros sabía latín y vivíamos en un pueblo muy pequeño. Solo ofrecían alemán y español en la escuela. No recuerdo exactamente qué decía la tabla, pero sí recuerdo que en cierto punto empecé a sentirme mareada. Náuseas. Me alejé y solo observé. Después de terminar, nos sentamos en la sala. Grabé un video de una de mis amigas mostrando su violín y guardé el video. Tiempo después, al ver el video, escuché algo, una voz masculina muy débil que decía, Soso. Éramos las únicas personas en esa casa. No podía ser la voz de nuestro amigo, no había manera. Así que decidí investigar. Descubrí que muchas personas alrededor del mundo reportan haber tenido contacto con algo llamado Soso. 9 años después le mostré el video a mi amigo y confirmó que no era su voz. Ahora él también está tan perturbado como yo. Ahora, yo siempre he dicho que yo particularmente soy muy curiosa de estas historias y me gusta leer las experiencias de los demás. Yo no estoy buscando activamente tener ningún tipo de encuentro o tener ningún tipo de, no sé, experimentar con algún tipo de ritual. Así que no entiendo cómo hay personas que a pesar de todas las advertencias que reciben de ser muy cuidadosos, cuando son curiosos, no escuchan. Estas no son cosas para jugar. No son necesariamente buenas y no son necesariamente malas, pero se necesita el conocimiento para realizar cualquier tipo de ritual. Se necesita la guía de personas que sepan si estás interesado en este tipo de cosas, pero por favor no intenten este tipo de cosas en el mundo espiritual si ustedes ni tienen el conocimiento ni tienen la guía apropiada porque puede resultar muy peligroso. Ok, la siguiente historia. Cuando tenía unos 14 años, estaba cuidando niños en una casa de 250 años de antigüedad. La casa tenía unas escaleras traseras que conectaban la cocina con la sala de juegos. Los niños estaban pequeños, dormidos profundamente frente a mí. De pronto, escuché platos y cubiertos chocando en la cocina. Escuché murmullos. Bajé a revisar. No había nadie. Además, los niños solían hablar con una persona imaginaria. Les pregunté, ¿con quién están hablando? Dijeron un nombre. Tiempo después supe que ese nombre pertenecía a su hermana fallecida. La casa se vendía cada 3 años. Los agentes inmobiliarios decían que no podían mantener las ventanas cerradas ni las puertas con seguro. Una noche, cuando yo estaba ahí, el cableado se incendió. Todos salimos ilesos, pero yo nunca volví a ese lugar. 250 años es bastante tiempo como para que un lugar adquiera la energía de todas las personas que tuvieron algún tipo de historia en esa propiedad. La siguiente historia. Hace muchos años salí con una chica que tenía una hermanita pequeña. La llamaré B. B tenía 3 años. A menudo decía cosas que no tenía forma de saber, secretos familiares, fragmentos de conversaciones ocurridas en otros lugares. Un día, un familiar lejano murió. Lo llamaré C. B y C eran cercanos. Intentaron ocultarle la muerte para no alterarla. Días después, B dijo, vi a C en un lugar oscuro. Otra vez, tomó su teléfono de juguete y dijo que estaba sonando y nos comentó, es C quien está llamando. Más tarde supimos que C estaba enterrado en el mismo cementerio que el hijo fallecido de la niñera. Ella jamás pudo explicar cómo B sabía eso. Tal vez era una niña imaginativa, pero hasta hoy me da escalofríos. La siguiente historia. Cuando mi hija, ahora de 4 años, empezó a formar frases completas, comenzó a hablarme de antes de que yo fuera su mamá. Me decía que ella estaba en un lugar oscuro, un lugar donde arreglaban a las personas antes de que vayan con sus familias.
Le pregunté tratando de sonar calmada, ¿qué te arreglaron a ti? Y ella me dijo, me golpeé la cabeza con una mesa en una tienda. Le pregunté si había niños y adultos allí y ella dijo que sí. Su película favorita en ese tiempo era Coraline, así que pensé que tal vez venía de ahí, pero nunca pude entender de dónde sacó lo del lugar oscuro. Leer a otros niños describir exactamente lo mismo me dio un escalofrío. Ok, eso fue todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por conectarte con señales ocultas y muchas gracias nuevamente si todavía estás aquí al final del video. Nos vemos en un próximo video el día de mañana. Hasta pronto y que tengas un excelente día donde quiera que te encuentres.